Una de las partes más esenciales dentro de un programa en Go van a ser las funciones. Al igual que en muchos otros lenguajes de programación, todo el código tiene que estar escrito dentro de una función. Es decir, que las funciones van a ser los pequeños programas dentro de nuestro programa que van a contener los algoritmos y todas las sentencias de código necesarias para hacer que nuestro programa haga algo de verdad. Así que es relevante ver cómo se pueden declarar funciones para poder hacer que se invoque el código que hay en ellas y así poder hacer que nuestro programa verdaderamente funcione. Para declarar una función, todo lo que tenemos que hacer es utilizar la palabra clave func, tal y como estamos viendo aquí en este ejemplo. Es decir, tendríamos que poner en una línea aparte la palabra clave func, que es clave porque es una palabra que va a reconocer el compilador como que sirve para declarar funciones, y a continuación, después de un espacio, establecer el identificador, es decir, el nombre que le quiero dar a esa función. Ese nombre tiene que ser único, no puede haber dos funciones dentro de un mismo paquete que tengan el mismo nombre, porque entonces el compilador no sabría a cuál nos estamos refiriendo cuando intentamos ejecutar una función. Por ejemplo, en este caso voy a llamar a mi función operar. Eso significa que a partir de ahora, cuando yo me refiera a operar, salvo que declare alguna función o algún atributo local o alguna variable local que tenga el mismo nombre, operar hará referencia a esta función global que yo tengo aquí fuera de mi programa, ¿vale? Que sea la función como tal que estoy declarando. Para terminar la declaración de la función es necesario escribir un par de paréntesis entre los cuales escribiré los argumentos, si es que hubiese. Las funciones son pequeños programas dentro de nuestro programa que deberían estar centradas en hacer una única cosa y hacerla bien. Y que de hecho los mejores programas de ordenador son aquellos que están diseñados utilizando un gran número de funciones cortas que hacen una única cosa y poco más. Aunque esta sentencia, este dato, es algo que depende como siempre de cada programa, porque a lo mejor tener muchas funciones puede hacer el programa difícil de mantener. Y en ese sentido, los argumentos son la forma que tienen las funciones de recibir información del mundo exterior. Supongamos que dentro de tu programa te haces una función que sea la que invoque una determinada petición de red o la que haga un determinado cálculo o la que proporcione un resultado final. Bueno, pues para poder indicar qué queremos que calcule podemos usar los parámetros para poder especificarle a la función qué datos son los que tiene que utilizar en su cómputo. Así el código de la función lo vamos a poder invocar varias veces, como si fuese llamar al mismo programa múltiples veces, pero en cada ocasión le iremos pasando un parámetro diferente para ir pidiéndole que trabaje cada vez con una cosa diferente. Por último, una función, por supuesto, tiene que tener un cuerpo, que como estáis viendo aquí se tiene que hacer con los símbolos de las llaves, ¿vale? Ponemos una llave de apertura, ponemos una llave de cierre y entre medias una o varias líneas con todo el código de nuestra función, que será lo que se va a ejecutar cada vez que intentemos invocar la función. La invocación es el proceso por el cual nosotros le pedimos a Go que llame a una función, es decir, que lance el código que hay dentro de esa función. Por ejemplo, si yo dentro de la función main, que es otra función que hay declarada en mi programa, escribo operar y luego le pongo un par de paréntesis, lo que le estoy pidiendo a Go por favor es que me ejecute la función operar invocando el código que hay dentro de esta función. Esta función podría llamar a más funciones, por ejemplo, otra operación podría ser una función que hace otra cosa, ¿vale? Y eso puede estar metido entre otras sentencias de control que estudiaremos dentro de esta guía de fundamentos de Go o dentro de otras llamadas a funciones que puede haber dentro de nuestro programa o dentro de asignaciones de variables, quién sabe. Vamos a poner un ejemplo. Ya hemos en el Hola Mundo que podemos utilizar la función println dentro del paquete fmt, es decir, tendríamos que poner fmt.println para poder imprimir un mensaje, como puede ser por ejemplo el mensaje hola. No os olvidéis de poner import fmt para poder traerse la función println que está declarada dentro de otro paquete. Si yo ahora dentro del programa principal invoco la función operar escribiéndolo de este modo, que es bastante parecido a cuando invoco la función println, solo que en este caso no le pongo información dentro, lo que ocurrirá será que cuando mi programa se ejecute, por ejemplo cuando haga gorun main.go, se llamará la función operar, porque cuando tú haces gorrun la función main es la que se ejecuta porque es la más importante del programa, y esta función lo que hace es llamar a operar, que a su vez llama a println, que es la que provoca que aparezca ese mensaje dentro de la terminal. Si yo hiciese varias invocaciones, por ejemplo, llamase a operar varias veces, lo que ocurriría es que se invocaría múltiples veces el código de la función operar y por lo tanto se ejecutaría múltiples veces esa llamada a println. En este caso no lo estoy proporcionando información, pero si declarase argumentos o parámetros yo podría, más bien debería indicarle cuando llame a la función operar qué pieza de información es la que le quiero proporcionar y de ese modo poder enviar la información hacia dentro de la función. Y similarmente las funciones también pueden generar información que sea capturada por el mundo exterior, serían los retornos. Una función puede o no tener un retorno que sería
un resultado que se obtiene al final de ejecutar la función, como puede ser el resultado de un algoritmo, que es devuelto al exterior y que puede ser capturado por la función que invoca a la función que estoy intentando llamar. De ese modo lo puede guardar, por ejemplo, en variables para poder manipular como datos posteriormente dentro de la ejecución del programa. Lamentablemente, mientras estaba preparando este curso me di cuenta que en realidad esto es el problema del huevo y la gallina. Para poder explicar los argumentos antes tendría que contaros qué son los tipos de datos y las variables y esas cosas. Pero a su vez, para poder explicaros las variables tal vez era necesario antes definir el concepto de función para poder entender por qué escribimos el código dentro de la función main. Así que en realidad estos vídeos están cruzados. Puedes ver antes el de variables y puedes ver después el de funciones o viceversa. En cualquier caso, hasta que no veas los dos, no vas a tener del todo claro en qué consisten ambos conceptos, porque están relacionados entre sí. Así que te dejaré enlazada en la descripción la lección sobre variables para que puedas terminar de aprender el concepto de variable y de tipo de datos y así luego pueda definirte en otra lección separada cómo se pueden proporcionar parámetros dentro de las funciones. Así que lo dejo por ahí para que la decisión sea tuya. Nos vemos en próximas lecciones. Un saludo y hasta luego.